A continuación vamos a ver el tema de desplazamiento en los apoyos. Más que nada vamos a ver dos ejemplos que demuestran cómo se trata el asunto de que un apoyo se desplace cierta cantidad. Un caso especial de este tipo de fenómeno es cuando los apoyos son elásticos. Es decir, que de manera anticipada nosotros sabemos que un apoyo, en este caso es este que estamos señalando, se va a desplazar y además ese desplazamiento tiene que ver con un comportamiento elástico lineal de ese material o de ese punto de apoyo. Se puede comprobar a partir de la definición que la fuerza en ese apoyo que se va a desplazar es el negativo de la rigidez del resorte por el desplazamiento provocado en el mismo. Cabe mencionar que los apoyos elásticos, es decir, aquellos apoyos que van a sufrir desplazamientos que dependen de la fuerza aplicada en el mismo y que a su vez están hechos de un material elástico lineal, se representan con símbolos de resortes. Ese digamos que es el símbolo que nos va a permitir deducir que el apoyo es elástico y la fuerza en el mismo está dada por esta ecuación. Entonces, vamos a suponer que en esta viga hiperestática se eligen como fuerzas redundantes precisamente el apoyo elástico y algún otro que aquí mencionamos como F2. Como vemos de este lado, bueno, tenemos el desarrollo de los desplazamientos que deben de generarse en las diversas estructuras primaria y secundarias para producir los desplazamientos originales. Ahora bien, donde se tiene el apoyo elástico, el desplazamiento pues se obtiene al despejar de esta ecuación. Lo vemos aquí ya está despejado y entonces aquí tenemos el desplazamiento correspondiente. Si esto lo pasamos del otro lado, factorizamos a F1, que es la fuerza en el resorte, como lo podemos ver, y agrupamos de forma matricial, tenemos la siguiente expresión matricial para el sistema que estamos viendo a la izquierda. Como vemos, el único cambio que se produce cuando tenemos apoyos elásticos es que la diagonal principal de la matriz de flexibilidades siempre se le suma, aquí nunca se resta, el recíproco de la rigidez del resorte, es decir, 1 sobre la rigidez del resorte, que corresponde precisamente a la definición de flexibilidad. Cabe mencionar que los únicos términos que pueden ser afectados de esta manera son los términos de la diagonal principal de la matriz de flexibilidades. Y obviamente solo van a ser afectados aquellos que correspondan a un resorte. Por ejemplo, aquí está la diagonal principal, F1 corresponde a un resorte, por eso es que está afectado de esta manera. Ahora bien, F2, si fuera resorte, el término que se tendría que modificar es ese que acabamos de señalar. Sin embargo, no lo hizo porque vemos que F2 no es un resorte. Entonces, cada que alguna de estas fuerzas redundantes sea un resorte, se debe de afectar el término correspondiente de la matriz de flexibilidad. Y a continuación veremos un ejemplo para mostrar esto de manera numérica. Entonces, aquí tenemos la siguiente viga, donde se dan todos estos datos. Entre ellos, dense cuenta que debe de especificarse la rigidez del resorte como un dato, de lo contrario, pues se deja indicado y la solución sería de forma algebraica. Entonces, la solución consiste en el mismo número de pasos que vimos para los ejemplos básicos de flexibilidades, con la condición de que las fuerzas redundantes incluyan a todos los resortes. Si no es así,
Es decir, que si la estructura primaria o secundarias quedan con algún resorte, deben de modificarse adecuadamente las fórmulas que se manejan cuando encontramos los coeficientes de flexibilidad. Eso es un caso que se abordará más adelante y es un poco más complejo. Entonces, empezamos por el grado hiperestático de la estructura que tenemos en pantalla. Entonces, vemos que si colocamos las reacciones, los resortes también debe de tenerse en cuenta que solo van a tener una sola reacción. Esto es, en el caso común, los resortes solo tienen una fuerza, es decir, una fuerza de reacción. Es como si fueran apoyos móviles. Vemos que de aquí el grado hiperestático es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio. Como esto es una viga y no tiene fuerzas horizontales, pues las ecuaciones de equilibrio son dos, que es suma de fuerzas en Y y momentos. Entonces aquí el grado hiperestático es 2. Lo que sigue es la determinación de fuerzas redundantes. Como mencionamos al inicio de la solución de este problema, para que el procedimiento sea prácticamente el mismo que hemos visto hasta ahorita, en las fuerzas redundantes debe incluirse forzosamente todos los apoyos elásticos. Es decir, que una de ellas va a ser la reacción CY que corresponde al resorte. Si incluimos absolutamente todos los resortes o los apoyos elásticos en las fuerzas redundantes, el procedimiento sigue hasta como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora, aquí, para este caso que estamos resolviendo, pues nos falta una fuerza redundante. Ya lo podemos elegir a nuestra conveniencia. Nosotros vamos a elegir la fuerza BY. Entonces ya tenemos dos fuerzas redundantes que corresponden al grado hiperestático. De aquí sigue la construcción de las estructuras primarias y secundarias. Entonces, recuerden que la estructura primaria surge al remover de la estructura original todas las fuerzas redundantes. Entonces vemos de manera simbólica, aquí tenemos la estructura original, que es esta. Entonces, para la estructura primaria removemos todas las fuerzas redundantes y lo que nos queda es la estructura primaria. Ahora, el número de estructuras secundarias es el grado hiperestático, es decir, que necesitamos dos estructuras secundarias porque ese es el grado hiperestático que estamos manejando en este ejemplo. Entonces, para elegir adecuadamente, para construir adecuadamente las las estructuras secundarias, removemos en absoluto todas las fuerzas de la estructura primaria. Vemos que queda únicamente la estructura sin fuerzas. Sin embargo, aquí necesitamos dos. Y aquí ponemos una por una cada una de las fuerzas redundantes. En este caso, vamos a poner primero la fuerza BY y después la fuerza CY. Puede ser al revés si lo gustan manejar de esa manera. Primero CY y luego BY. Entonces, eso es a su elección. Entonces, esta fue la manera de manejar de construir las estructuras secundarias. Recuerden que a los momentos internos de la estructura primaria les llamamos momento 0. A los de la estructura secundaria 1 y 2, momento 1 y 2 respectivamente.
Entonces, cuando ya tenemos construidas las estructuras secundarias, lo que sigue es el cálculo de las reacciones. Si nosotros concentráramos esta fuerza con el fin de encontrar las reacciones de la estructura primaria, encontraríamos que esta fuerza vale 12 y estaría ubicada a 1.5 metros. Entonces, con esto las reacciones son las siguientes. Asimismo, con este sistema de fuerzas para cada estructura secundaria produce las siguientes reacciones. Entonces, aquí tenemos las reacciones de cada una de las estructuras y enseguida vamos a determinar los elementos mecánicos para todas las secciones de la estructura, de las estructuras que estamos planteando en pantalla. Entonces, las cargas reales sobre la estructura primaria es esta parte sin fuerzas y el rectángulo que está en verde. Entonces, solo tendríamos dos secciones. A propósito, la fuerza concentrada para el cálculo de las reacciones se puso de manera punteada para no confundirlo con una fuerza real. El número de secciones se determina con con las fuerzas reales aplicadas a la estructura correspondiente. Entonces, aquí vemos que tenemos igual dos secciones. Aquí tendríamos solo una. Entonces debemos de mantener el mismo número de secciones en todas las estructuras. Con lo comentado en un ejemplo anterior, si lo hacemos como se indicó en su momento, vamos a tener una segunda sección de este lado. Y entonces vemos que ya tenemos todas las secciones, perdón, el mismo número de secciones para todas las estructuras. Entonces, con esto vamos a encontrar los elementos mecánicos. Aquí ya se hicieron las secciones y los diagramas correspondientes para todas las estructuras. Vemos que aquí tenemos la sección 1 con el lado izquierdo y la sección 2 con el lado derecho. Si hacemos la sumatoria de momentos alrededor del corte de cada una de ellas, vamos a llegar a estos resultados, donde esta fila corresponde a la sección 1 y esta fila corresponde a la sección 2. Entonces, bueno, aquí está, como dijimos, el resumen. Vemos que son los límites que corresponden a las longitudes de cada tramo y el número de veces E por I de cada uno de ellos. A continuación sigue el planteamiento de la ecuación fuerza-desplazamiento. Entonces, aquí lo tenemos. Por conveniencia, ponemos el resumen nuevamente, nada más para verificar aquí algunos ejemplos que se van a dar del planteamiento de los coeficientes. La ecuación de fuerza-desplazamiento ya fue desarrollada de acuerdo al grado hiperestático, que en este caso es 2. Cuando desarrollamos la ecuación fuerza-desplazamiento, es donde interviene la parte del resorte. Entonces, recuerden que ubicamos la diagonal principal de la matriz de flexibilidades. Es decir, que este término se corresponde a este y este a este. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se maneja esto. Entonces, formulamos la pregunta BY, que corresponde a este, ya lo habíamos dicho, es un resorte. Entonces, al responder esa pregunta, vemos que BY no es un resorte. Entonces, significa que el término correspondiente no se ve afectado de ninguna forma. Ahora, a CY, que le corresponde este término. CY es un resorte
Vemos que sí lo es. Entonces, como si es un resorte, el término que se va a afectar es este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se afecta ese término? Simplemente es más 1 sobre la rigidez del resorte. Entonces, la rigidez del resorte fue un dato que se dio al principio, es EI sobre 5. Entonces, factorizando el E por I, bueno, aquí lo podemos manejar así, EI sobre 5, y al final hacemos la factorización E por I, EI entre 5. Entonces, observen que el cálculo de los coeficientes no se afecta. Simplemente ya cuando se tenga el cálculo, se le agrega esta cantidad a este y eso es todo lo que hay que hacer en este caso. Para lo que sigue, pues es el cálculo de los coeficientes. Recuerden que los subíndices nos dicen qué momentos debemos tomar. Por ejemplo, con todos estos datos, dice para la sección 1, el momento de 0 es este y el momento 1 es este. Y bueno, tenemos los límites correspondientes que vemos que son los de la integral y el 2e por i que está aquí mostrado. Ahora, para la sección 2, pues tenemos estos datos del momento 0 y el momento 1, de acuerdo a estos índices. Los límites son de 0 a 3, como se puede ver, y tenemos 1e por i. Así le hacemos para todos los coeficientes, recordando que por ejemplo, el F11 es momento 1 por momento 1, es decir, momento 1 al cuadrado. Vemos que efectivamente es el momento 1 al cuadrado de la sección 1 y de la sección 2 es el momento 1 al cuadrado con sus respectivos parámetros 2e por i y e por i para las secciones 1 y 2 respectivamente. Y entonces, los coeficientes, observen que incluso F22, este debe ser F22, no se ven de ninguna manera afectados por el término del resorte. O sea, F22 es momento 2 por momento 2. Vemos que el momento 2 en la sección 1 es 8x menos x y el momento 2 en la sección 2 es x. Entonces, aquí se ven reflejados esos momentos que son al cuadrado porque se repite el índice. Entonces, los resultados de los coeficientes son estos, que vemos en pantalla. Ya se hizo evidentemente la suma. A continuación, lo que sigue es sustituir esos coeficientes en la ecuación fuerza-desplazamiento. Vemos que aquí están, ya están todos, pero este término estaba afectado por el término 1 sobre la rigidez, que era 1. Ahí es donde viene la factorización, el EI. Entonces, vean que tenemos esto, simplemente quitamos el EI y lo dejamos como un quinto. Es decir, que el coeficiente F22, véanlo, le vamos a tener que sumar 1 sobre un quinto. El resto es exactamente lo mismo. Recuerden que al despejar se multiplica esta matriz inversa que multiplica a esta y los resultados los multiplicamos por un menos 1. Obtenemos estos y las reacciones faltantes, recuerden que se calculan con las reacciones de la estructura primaria más una matriz que contiene las reacciones de la estructura secundaria 1 y las reacciones de la estructura secundaria 2 multiplicados por la solución del sistema. Si hacemos esta operación, llegamos a estos resultados. Entonces, para la viga original, tendríamos lo siguiente como interpretación de los resultados.
Aquí tenemos todas las fuerzas externas que están indicándose en verde. Y hay que recordar que las dos fuerzas redundantes se propusieron hacia arriba. Entonces, observen que ambas fuerzas redundantes, pues, salieron positivas. Significa que el resultado, bueno, el signo más bien, fue correctamente propuesto. Y las reacciones AY y MA, vean que AY es negativa, significa que va hacia abajo, y momento en A es positivo, es decir que va en sentido horario. Los resultados correspondientes pues son estos. El signo pues ya no los está dando el sentido de la flecha, por eso es que ya no lo pongo aquí. Y estos serían las reacciones de la correspondiente viga hiperestática. Y vemos que efectivamente no ocurre ningún cambio si las fuerzas redundantes se eligen, bueno, se incluyen todos en absoluto los resortes. Enseguida vamos a resolver este ejemplo, nada más que en lugar de considerar un apoyo elástico, vamos a suponer que se acierta cierta cantidad. Eso debe de ser un dato. Adicionalmente, debemos de tener valores numéricos para el módulo elástico y el momento de inercia. De lo contrario, el problema va a resultar con solución algebraica. Bueno, la solución básicamente es la misma. Tenemos aquí el grado hiperestático, que es de 2. Ya habíamos explicado por qué. Y en las fuerzas redundantes debe de tenerse en cuenta de que se deben de incluir absolutamente todos los apoyos que se asientan para que el procedimiento sea el mismo. Si no se hace así, entonces debe de cambiarse cierta parte del procedimiento, que es una cuestión que veremos después. Entonces, aquí vamos a suponer que todos los apoyos que se asientan están incluidas en las fuerzas redundantes. Y bueno, como se ve aquí, ya fueron elegidas, que son estas dos. Incluye el apoyo que se asienta. Y a partir de ello planteamos las estructuras primaria y secundarias. Vemos que la estructura primaria se formó al remover todas las fuerzas redundantes. De hecho, lo podemos ver aquí. Y las estructuras secundarias que corresponden con el grado hiperestático, pues cada una contiene una sola fuerza unitaria que corresponde a cada fuerza redundante, y ya sabemos que, aunque aquí pusimos primero a BY y luego a CY, pudo ser esto al revés. Entonces, observen que el apoyo que se asienta no se le supone absolutamente nada adicional. Es como si el apoyo no se asentara. O sea, el procedimiento sigue exactamente igual a como se ha visto en los ejemplos anteriores. Pasado esto, pasamos a, continuamos, con los elementos mecánicos. Vemos que hay dos secciones en cada estructura y las secciones ya fueron planteadas. Nos quedamos con el lado izquierdo y lado derecho respectivamente. Y aquí está el resumen, haciendo la sumatoria de momentos igual a 0. Se obtienen los mismos coeficientes porque prácticamente tenemos las mismas estructuras primaria y secundarias con las mismas cargas. Eso no implica que lleguemos a la misma solución que en el ejemplo del apoyo elástico. Simplemente al tener las mismas estructuras, las mismas fuerzas y en general el mismo problema, salvo el desplazamiento del apoyo C, pues se llegan a los mismos elementos mecánicos. Entonces, bueno, aquí están los diagramas correspondientes y lo que sigue es plantear la ecuación fuerza-desplazamiento, que aquí ya se desarrolló, lo observamos. Aquí ya no se modifica nada de la matriz de rigidez,
porque, perdón, de la matriz de flexibilidad, perdón, porque pues no hay ningún apoyo elástico. Entonces vemos que esta se mantiene como lo habíamos manejado hasta la vez anterior. Donde sí hay cambio es aquí, del lado derecho de la ecuación fuerza-desplazamiento. Entonces, esa parte se construye de la siguiente manera. Nos preguntamos, ¿BY tiene desplazamiento? Pues vemos que no. Entonces le ponemos un 0. CY tiene un desplazamiento, pues en este caso sí lo tiene, porque se nos dijo que había un asentamiento de 1 centímetro. Entonces, aquí esta flechita la pusimos a propósito para que ustedes vieran que el desplazamiento es hacia abajo. Por lo tanto, aquí, en las unidades que estamos manejando, que son metros, ponemos el correspondiente desplazamiento. El negativo significa, como insistimos, que va hacia abajo. Pero vemos que efectivamente los coeficientes no se modifican en absoluto, en este caso de movimiento general de un apoyo. Por lo tanto, los coeficientes se calculan de la misma manera que hemos visto en todos los ejemplos anteriores. Aquí se muestra el cálculo que utilizó evidentemente los elementos mecánicos que ya teníamos calculados en un paso anterior. Vemos que efectivamente son los que estamos utilizando aquí. Aquí ya tenemos la ecuación fuerza-desplazamiento con los coeficientes sustituidos o calculados. Sin embargo, vemos que tenemos que hacer una operación adicional, puesto que ahora el E por I, si lo multiplicamos en ambos lados de la ecuación, pues vemos que no se elimina, ya que, bueno, al multiplicar 0 por E por I sí da 0, pero el 0.01 queda multiplicado por esa cantidad. Entonces, para poder determinar el valor correspondiente es donde requerimos los datos numéricos de E por I. Entonces, el valor del módulo elástico es 200 gigapascales y el momento de inercia 4000 centímetros a la cuarta. Entonces, esto se transforma en menos 0.01 metros por 200 por 10 a la 6 kilopascales, porque la fuerza está aplicada en kilonewtons. Entonces, para manejar kilos y kilos, pues necesitamos hacer esa conversión de gigapascales a kilopascales, y el momento de inercia en metros da 4 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Entonces con esto ya tenemos las mismas unidades y esto nos da menos 80. Entonces, para poder despejar a BY y a CY, pues primero tenemos que pasar esto del otro lado con signo contrario, como lo vemos aquí. Recuerden que esto da menos 80. Entonces, aquí hay que hacer primero esta diferencia. Este vector menos este. Y ahora sí, ya una vez que hacemos esa diferencia, lo multiplicamos a la izquierda por la matriz de flexibilidades inversa. Si hacemos esa operación, llegamos a estos resultados que, como podemos comprobar, no son nada iguales a los del ejemplo anterior. Finalmente, el cálculo de las reacciones faltantes es exactamente igual, no se hace ningún cambio. Reacciones de la estructura primaria, reacciones de la estructura secundaria 1 y de la estructura secundaria 2, por la solución del sistema así tal cual nos salió, y llegamos a estos resultados. Con esto terminamos de ver el tema de desplazamiento en los apoyos, y ya vimos los dos casos que pueden presentarse, que es cuando tenemos apoyos elásticos o desplazamientos generales en los apoyos, como es este último ejemplo.